Hola, mis reinas valientes. Bienvenidas una vez más a nuestro rincón secreto. Antes de empezar, respiren hondo conmigo. Quiero que me cuenten algo. ¿Dónde están ahora mismo? ¿Están en su cama, con la luz apagada, o en el bus volviendo del trabajo? ¿Qué hora marca su reloj? Déjenmelo en los comentarios, porque la historia que les traigo hoy es una de esas que nos conectan sin importar la distancia o el tiempo. Es cruda, es real y les va a helar la sangre. Estamos luchando por llegar a nuestra meta de 1000 suscriptoras y cada una de ustedes es fundamental. Si mis palabras les tocan el alma, por favor, suscríbanse y dejen un like para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, prepárense. Hoy es el día. Me lo he repetido desde que abrí los ojos a las 5 de la mañana, mucho antes de que el sol siquiera pensara en salir. No es un día de celebración, ni un aniversario. Es el día del juicio. Mi cocina, que siempre fue mi santuario, hoy se siente como el escenario de una obra macabra que yo misma he escrito. El aire está denso, pesado, cargado con todo lo que no se ha dicho durante 3 largos años. Siento un nudo de hielo en el estómago, que no se deshace ni con el café más caliente. Hoy, la mujer que me robó a mi hijo y mi dinero cenará en mi mesa por última vez. Empecé a cocinar el estofado favorito de Javier a las 7. Cada corte de la cebolla era preciso, metódico. No lo hacía por amor. No hoy. Lo hacía como un general que prepara el campo de batalla. Este plato, su plato de la infancia, era parte de la estrategia. Quería que todo pareciera normal, que se sintiera como una de esas cenas familiares forzadas que tanto odiaba. Quería que bajaran la guardia, que entraran sonrientes a la trampa que les había tendido con el aroma de la carne y las verduras. Mis manos no temblaban, estaban frías y firmes. La rabia, cuando se enfría, se convierte en un arma muy poderosa. Mientras la comida se cocinaba a fuego lento, me senté en la mesa del comedor y saqué la carpeta. Era una simple carpeta de cartón manila, pero dentro contenía la dinamita que haría estallar mi vida, o lo que quedaba de ella. Volví a mirar las fotos que tomé con mi celular en su casa. El joyero de Valeria desbordando con mis desgracias, las facturas impagadas apiladas en su cocina y la peor de todas, esa nota, esa maldita nota con su caligrafía perfecta. El cronograma, lo llamaba. Un plan detallado para declararme mentalmente incapaz y quedarse con todo en 18 meses. Sentí náuseas, las mismas que sentí cuando lo descubrí. Toda la mañana fue una tortura silenciosa, una cuenta atrás en mi cabeza. Limpié los cubiertos de plata, los que Ricardo y yo compramos en nuestro primer aniversario. Los pulí hasta que pude ver mi rostro reflejado en ellos. Y la mujer que me devolvía la mirada no era la viuda frágil y confundida que Valeria quería que todos vieran. Era una mujer con los ojos inyectados en una determinación que me asustaba hasta a mí. Era la mujer que había dirigido una empresa, que había negociado contratos millonarios. Esa mujer había estado dormida mucho tiempo, pero el robo de $53,000 fue un despertador muy ruidoso. Puse la mesa para 3. El plato de Ricardo, que siempre dejaba puesto por costumbre, lo guardé por primera vez en 3 años. Esta noche no había espacio para fantasmas, solo para la cruda realidad. Coloqué la carpeta en el aparador, a la vista, pero no de forma obvia. Era como tener una serpiente en una caja en medio de la sala. Sabía que en algún momento tendría que abrirla, y solo esperaba tener el valor suficiente para no retroceder cuando el veneno empezara a salpicar. Todo estaba listo. La escena estaba montada. Solo faltaban los actores principales. A las 6 de la tarde, subí a mi cuarto para vestirme. Había dejado la ropa sobre la cama. No eran los jerseys cómodos y los pantalones holgados que me había acostumbrado a usar. Era un traje sastre de lana azul marino, que no me ponía desde el funeral, de Ricardo. Lo toqué. La tela se sentía extraña, rígida, como una armadura. Por un momento dudé. ¿No era demasiado? ¿No estaría mandando una señal demasiado agresiva? Luego recordé la palabra cronograma, y la duda se esfumó. Me lo puse. Me quedaba perfecto.
Me miré al espejo y, por primera vez en años, no vi a una víctima. Mientras me miraba al espejo, con ese traje que no usaba en años, sentí que recuperaba una parte de mí que creí muerta. ¿Alguna vez han tenido un momento así? ¿De reencontrarse? Fue como si todas las voces de esta comunidad me dijeran que sí podía. Por eso valoro tanto este canal. Ayúdenme a que más mujeres encuentren esta fuerza suscribiéndose. Cada una de ustedes cuenta para llegar a esos 1000 corazones valientes. Lo que vi fue a Beatriz Whitmore, cofundadora y estratega, la mujer que Valeria nunca se molestó en conocer. Y esa mujer estaba lista para la guerra. Me maquillé con una precisión que no recordaba tener. Base para cubrir las ojeras de las noches sin dormir, un poco de color en las mejillas para no parecer tan pálida, y un labial rojo oscuro, un color de guerra. No era para verme guapa, era para sentirme poderosa. Era mi pintura de combate. Cada gesto era deliberado. No estaba arreglándome para una cena, me estaba preparando para un interrogatorio, para un juicio donde yo sería la fiscal, el juez y el jurado. Mi reflejo me dio un pequeño asentimiento de aprobación. Estábamos listas. La espera fue la peor parte. El estofado estaba listo, burbujeando suavemente. La casa olía a hogar. Una ironía cruel. Me senté en el sillón de Ricardo, con la carpeta a mi lado. El tic-tac del reloj de pared parecía gritar en el silencio. Cada minuto se estiraba como una hora. Repasaba en mi mente lo que iba a decir, cómo iba a empezar. Pero todas las frases sonaban falsas, a película. Decidí que no habría guión. La verdad no necesita ensayos. Simplemente abriría la boca y dejaría que la verdad, con toda su fealdad, saliera a borbotones. Escuché el motor de su coche aparcando fuera. Mi corazón dio un vuelco y se instaló en mi garganta. Tragué saliva, intentando empujarlo hacia abajo. Mis manos, que habían estado tan firmes toda la mañana, empezaron a sudar. Me las sequé discretamente en la falda del traje. Sonó el timbre. El sonido retumbó en la casa vacía como una sentencia. Me levanté. Caminé lentamente hacia la puerta, y cada paso era un esfuerzo de voluntad. Respiré hondo una última vez antes de girar el pomo. Se acabó la... Espera. Empezaba la función. Abrí la puerta y ahí estaban. Valeria lucía radiante, como siempre. Llevaba un vestido nuevo, uno que probablemente había comprado con mi dinero. Su sonrisa era tan amplia y falsa que dolía mirarla. «Beatriz, querida, qué guapa estás», dijo mientras se inclinaba para darme uno de sus besos al aire que nunca tocaban mi piel. En su muñeca brillaba la pulsera de diamantes de Cartier, $18,000. El cargo estaba en la factura que tenía en la carpeta. Sentí un fuego helado recorrerme las venas. La abracé de vuelta, manteniendo la compostura. Mi hijo, Javier, estaba detrás de ella. Se le veía cansado, con unas ojeras que no le había visto nunca. Sus ojos iban de mí a su esposa, como si presintiera la tensión en el aire. Me abrazó de verdad. Un abrazo fuerte pero rápido. «Hola, mamá. La casa huele increíble», dijo, forzando una sonrisa. Le acaricié la espalda. Mi pobre niño, atrapado en medio de todo, cegado por una mujer que lo había estado envenenando. Contra mí poco a poco. Sentí una punzada de dolor por él, pero la aparté. Esta noche no podía permitirme ser blanda. «Pasen, pasen, la cena está casi lista», dije con una voz que sonó sorprendentemente normal. Entraron en la sala, y Valeria empezó a mirar todo con esa suficiencia suya. «Ay, qué casa tan acogedora. Tiene ese encanto de antes, ¿verdad, cariño?», le dijo a Javier, con ese tono que usaba para hacerme sentir como una reliquia de museo. Javier solo asintió, incómodo. Se sentaron en el sofá, y el silencio que se instaló fue denso, casi sólido. Yo me fui a la cocina con la excusa de revisar la cena, pero en realidad necesitaba un segundo para respirar. Desde la cocina los observaba. Hablaban en susurros. Valeria le acariciaba el brazo, seguramente tranquilizándolo, diciéndole que no se preocupara por la vieja loca de su madre. La odié.
En ese momento, la odié con una intensidad que me asustó. Odié su belleza, su juventud, su crueldad disfrazada de dulzura. Odié cómo había convertido a mi hijo en un títere, cómo me había hecho sentir invisible en mi propia casa, en mi propia vida. Agarré el borde de la encimera, clavando las uñas en la madera, hasta que el dolor me ancló de nuevo a la realidad y a mi plan. Llevé la fuente del estofado a la mesa. El vapor ascendía, llenando el comedor con un aroma que contradecía la atmósfera gélida. «Sírvanse, por favor», dije, sentándome en la cabecera. Empezamos a comer en silencio. Un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Valeria, como siempre, intentó llenarlo con su cháchara. Empezó a hablar del viaje a París, de lo maravilloso que era el hotel, de las tiendas. Hablaba y hablaba, sin darse cuenta de que cada palabra era una palada más en la tumba que se estaba cavando. La Torre Eiffel de noche, Beatriz, es algo que tienes que ver. Deberías haber venido con nosotros, dijo sonriendo. La miré fijamente a los ojos. Estoy segura de que fue un viaje inolvidable, respondí, con una calma que no sentía. Javier comía con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. No intervino. Él nunca intervenía. Siempre dejaba que Valeria llevara la voz cantante, que me lanzara sus pequeñas pullas, y él simplemente se quedaba al margen. Esa pasividad era lo que más me dolía, más incluso que la maldad de ella. Dejé mi tenedor sobre el plato con un pequeño clic que sonó como un disparo en el silencio. De hecho, empecé, y sus cabezas se giraron hacia mí. Quería hablar con ustedes. De algo. Algo relacionado con el viaje. Valeria arqueó una ceja. Su sonrisa se tensó un poco en los bordes. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa, suegrita? ¿Te arrepentiste de no venir?, preguntó, con un deje de burla en la voz. Javier levantó la vista por fin, con una expresión de pura ansiedad. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en el aire. No exactamente, dije. Me levanté lentamente y caminé hacia el aparador. Mis movimientos eran deliberados, teatrales. Cogí la carpeta de cartón. El corazón me martilleaba en el pecho, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Volví a la mesa y la coloqué junto a mi plato. El color desapareció del rostro de Valeria. Javier miraba la carpeta como si fuera una bomba. El ambiente en el comedor se volvió irrespirable. La cena familiar había terminado. Acababa de empezar el juicio. Abrí la carpeta y saqué el primer papel. Lo deslicé por la mesa de caoba hasta que quedó justo delante de Valeria. Era el estado de cuenta. El de la tarjeta de crédito de Mino de St. Whitmore and Asociados. Su nombre no aparecía en él, pero el de Javier sí, como usuario autorizado. Me encontré con unos gastos extraños este mes, dije, mi voz sonando lejana, y me preguntaba si ustedes podrían ayudarme a aclararlos. Valeria miró el papel, pero no lo tocó. Sus ojos iban del logo de la empresa a la cifra final, $53,000. No entiendo, mamá, balbuceó Javier. Pensé que la empresa ya estaba cerrada. Casi, respondí, sin apartar la vista de Valeria. Pero legalmente, sigue activa, lo que significa que cada gasto hecho con esta tarjeta debe ser un gasto legítimo de negocio. Apunté con el dedo al cargo del hotel de 5 estrellas en París. ¿Puedes explicarme cómo una suite de lujo con vistas al Sena se considera un gasto de representación para una empresa que está en proceso de cierre, Valeria? Y en ese momento, cuando vi el pánico puro en su cara, cuando su máscara de inocencia se hizo añicos por un segundo, supe que no había vuelta atrás. Les juro, sí. ¿Alguna vez han sentido que tienen que luchar por lo suyo? Sabrán de qué hablo. A veces, el apoyo de gente que entiende, como ustedes aquí, es lo único que te da fuerzas. Si mi historia les está llegando, por favor, suscríbanse. Necesitamos llegar a esos 1000 para seguir creando este espacio seguro y que más voces como la mía sean escuchadas. Valeria intentó recomponerse. Soltó una risita nerviosa que sonó falsa, hueca. «Ay, Beatriz, qué tonta soy. Debí de coger la tarjeta equivocada. Con las prisas del viaje, ya sabes».
Pero no te preocupes. Fue un simple error. Te lo devolveremos. La facilidad con la que mintió, incluso con la prueba delante, me revolvió el estómago. Un error de $53,000, Valeria. Y no fue solo el viaje. Este error, al parecer, lleva cometiéndose varios meses. Saqué otro estado de cuenta. Y otro. Y los fui poniendo sobre la mesa como si fueran cartas en una partida de póker. Restaurantes de lujo a los que nunca he ido. Spas. Boutiques de diseñador. Mi voz era un susurro mortal. Marzo, $800. Abril, 2,600. Mayo, la pulsera que llevas puesta, $18,000, clasificada como entretenimiento para clientes. Javier se giró hacia ella. Su rostro era una mezcla de incredulidad y horror. ¿Has estado usando la tarjeta de la empresa todo este tiempo? Le preguntó, su voz temblando. Por primera vez, se dirigía directamente a ella. La confrontaba. Un pequeño brote de esperanza nació en mi pecho. No era para tanto, exclamó Valeria, su voz subiendo de tono, perdiendo el control. Tu madre tiene dinero de sobra. Esa empresa estaba muerta. ¿Qué más da? La crudeza de sus palabras, su falta total de remordimiento, dejó a Javier sin habla. Da que eso se llama fraude, Valeria. Fraude corporativo, dije yo, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Da que Hacienda y el gobierno federal no se toman muy bien que la gente use las cuentas de empresa para financiarse un estilo de vida. Da que puede llevar a la cárcel. Taitu. Silencio que siguió a la palabra cárcel. Fue absoluto. Valeria me miraba con un odio puro, desnudo. Ya no había sonrisas falsas, ni dulzura. Solo una depredadora acorralada. Estás tratando de arruinarme, siseó. No, querida, respondí. Tú te has arruinado sola. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Miré a mi hijo. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la mesa, en la montaña de pruebas que se acumulaba. Podía ver las piezas encajando en su cabeza, los 3 años de mentiras y manipulación cobrando sentido de repente. Pero hay más, dije, y mi voz se quebró por un instante. Esta era la parte más difícil, la que me rompía el corazón. Saqué mi teléfono. Lo deslicé sobre la mesa también. En la pantalla, la foto de la nota escrita a mano. El cronograma. Esto es lo que encontré en tu mesita de noche, Valeria. ¿Quieres leérselo tú a Javier o lo hago yo? Ella se abalanzó para coger el teléfono, pero yo fui más rápida. Lo sujeté con fuerza. Javier levantó la vista. Sus ojos suplicando una explicación que no existía. Empecé a leer en voz alta. Cronograma. Paso 1. Establecer patrón de confusión, pérdidas de memoria. Reforzar la narrativa de viuda frágil. Hice una pausa. Miré a Javier. ¿Te suena de algo, hijo? Él no respondió. Solo negó lentamente con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Seguí leyendo. Paso 2. Sugerir ayuda con las finanzas. Agregarme a las cuentas bancarias para el verano. Mi voz era monótona, como la de una locutora. De noticias leyendo un informe de atrocidades. Paso 3. Obtener poder legal para Navidad. Acceso total en 18 meses. Terminé de leer y dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio era un abismo. Javier miraba a su esposa, pero era como si la viera por primera vez. No a la mujer hermosa y encantadora con la que se casó, sino a una extraña, a una conspiradora. Valeria estaba lívida, sus labios apretados en una línea fina y blanca. La partida había terminado. Era jaque mate. Y la reina había caído. ¿Qué es esto, Valeria?, susurró Javier. Su voz era apenas audible, rota. ¿Qué demonios es esto? Ella intentó una última defensa desesperada. No es lo que parece. Es solo... son notas. Estaba preocupada por ella, por su futuro. Quería asegurarme de que estuviera cuidada. La mentira era tan absurda, tan insultante, que hasta yo sentí lástima por ella. Se estaba ahogando y seguía dando manotazos, intentando arrastrarnos a todos con ella al fondo del lodo. ¿Preocupada?, espetó Javier, y su voz por fin encontró la fuerza. Se puso de pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo de madera. ¿Preocupada?
Has estado planeando cómo declararla incompetente para robarle todo. No solo su dinero, sino todo lo que mis padres construyeron. Se pasó las manos por el pelo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Me has mentido. Me has mentido cada día. Me has hecho dudar de mi propia madre. De mi madre. El grito final resonó en el comedor. Valeria también se puso de pie, su rostro descompuesto por la rabia y el miedo. Y tú te lo creíste todo, idiota. Te lo tragaste todo. Porque en el fondo te convenía. Te convenía pensar que tu mami estaba perdiendo la cabeza para no tener que hacerte cargo de ella. El veneno que salió de su boca era puro. Era la verdadera Valeria, la que yo había visto en pequeños destellos durante años, pero que mi hijo se había negado a ver. Se estaban destruyendo el uno al otro delante de mis ojos. Basta, dije. La palabra salió con una autoridad que los silenció a ambos. Se giraron para mirarme. Yo seguía sentada, en calma. Esto no se trata de a quién cree quién. Se trata de hechos, de pruebas y de consecuencias. Miré a Valeria directamente. Tienes dos opciones. Opción 1. Presentamos la denuncia de fraude en la policía mañana por la mañana. Con estas pruebas, créeme, no tendrás ninguna oportunidad. Te enfrentarás a cargos federales y a una posible pena de prisión. El naranja no es tu color, créeme. Opción 2, continué, mi voz inquebrantable. Resolvemos esto aquí y ahora, en familia, o lo que queda de ella. Saqué los últimos papeles de la carpeta. Un acuerdo de restitución, un pagaré y una confesión detallada que mi abogado había preparado. Firmarás estos documentos. Devolverás cada céntimo que robaste con intereses. Devolverás cada joya, cada bolso, cada zapato. Y lo más importante, desaparecerás de nuestras vidas. Para siempre, sin contacto, sin llamadas, sin visitas. Te alejarás de mi hijo y de mí, y nunca volverás. La expresión de Valeria pasó del odio al pánico y luego a una astucia desesperada. ¿Y si no lo hago? ¿Y si le digo a todo el mundo que me obligaste? ¿Que me tendiste una trampa? La miré, y por primera vez en toda la noche, sonreí. Una sonrisa sin pizca de alegría. Inténtalo, le dije. He negociado con tiburones capaces de comerse a gente como tú para desayunar. Llevé una empresa durante 30 años. ¿De verdad crees que no estoy preparada para una mentira más tuya? ¿De verdad crees que no tengo todo documentado por mi equipo legal? Javier, que había estado observando todo en un silencio aturdido, finalmente habló. Se acercó a la mesa, cogió los papeles y los leyó. Su rostro era un poema de dolor y resolución. Miró a su esposa, a la mujer que había amado, y dijo con una voz hueca: «Fírmalo, Valeria, fírmalo todo. Y vete». Esas palabras, tan simples, tan definitivas, fueron el golpe final. Valeria se derrumbó en la silla, derrotada. El brillo de sus ojos se apagó. La depredadora había sido cazada. Cogió el bolígrafo que yo había dejado estratégicamente sobre la mesa. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Firmó cada página. Su caligrafía elegante, ahora reducida a un garabato tembloroso y furioso. No dijo una palabra más. Cuando terminó, empujó los papeles hacia mí. Se levantó, cogió su bolso del sofá y se dirigió a la puerta. No miró a Javier. No me miró a mí. Simplemente caminó. Abrió la puerta y salió a la noche, cerrándola de un portazo que hizo temblar los cuadros en las paredes. Y entonces, el silencio. Un silencio diferente al de antes. No era tenso, era un silencio vacío, el eco de una explosión. Miré a mi hijo. Estaba de pie en medio de la sala, mirando la puerta cerrada, como si todavía no pudiera procesar que ella se había ido. Los hombros hundidos, la mirada perdida. Parecía un niño pequeño que se había perdido en el supermercado. Mi corazón, que había estado blindado por la rabia toda la noche, se rompió en 1000 pedazos por él. «Mamá», dijo, su voz quebrada. «Mamá, yo lo siento tanto». Se giró hacia mí y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Debí haberme dado cuenta. Debí protegerte. Te dejé sola en esto. Caminé hacia él y le cogí las manos. Estaban heladas. «No tenías cómo saberlo, cariño».
Te manipuló. Nos manipuló a las dos. Yo también tardé en verlo. Estaba tan desesperada por no perderte que ignoré todas las señales. Me miró, con el dolor de la traición grabado en cada facción de su rostro. Y entonces me abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado, como el que me dio el día que enterramos a su padre. Se aferró a mí como si yo fuera su único ancla en medio de la tormenta, y yo lo abracé de vuelta, sintiendo el temblor de sus sollozos contra mi hombro. Lloramos juntos en medio del comedor, con los restos de la cena y de nuestra vida rota esparcidos sobre la mesa. Lloramos por la traición, por los años perdidos, por la familia que nunca fuimos y que ya nunca seríamos. Cuando nos separamos, le sequé las lágrimas con mis pulgares, como hacía cuando era un niño y se caía de la bicicleta. Ya pasó, Javier. Se acabó, le dije en un susurro. Él asintió, aunque sabía que no era verdad. No se había acabado. Apenas empezaba el largo camino de sanar una herida tan profunda. Pero al menos, ahora estábamos juntos en esto. Ya no había una sombra entre nosotros. La había expulsado de nuestra casa y de nuestras vidas a portazos. Esa noche, Javier durmió en su antigua habitación de la infancia. Yo recogí los platos de la cena, lavé todo y dejé la cocina impecable. Guardé la carpeta con los documentos firmados en la caja fuerte. Cada acción era un ritual, una forma de limpiar no solo la casa, sino también mi alma. Me sentía agotada, vacía, como si hubiera corrido un maratón, pero también sentía una extraña ligereza. Era la levedad de la verdad, supongo. Dolorosa, pero liberadora. En los días siguientes, cumplió su palabra. Empezaron a llegar cajas a mi puerta. Cajas llenas de ropa de diseñador, de joyas, de zapatos carísimos. Todo lo que había comprado con el dinero de la empresa. Cada caja era una pequeña victoria, un recordatorio de que había ganado. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como el triste inventario de una vida basada en la mentira. Lo donamos todo a una organización benéfica para mujeres. 2 semanas después, Javier inició los trámites del divorcio. Valeria no se opuso. No pidió nada. Simplemente firmó. Supe por un conocido, en común, que se había mudado a otra ciudad. El patrón se repetiría. Estaba segura. Encontraría a otro hombre, a otra familia a la que intentar devorar. Pero ya no era mi problema. Mi único problema, mi única misión ahora, era ayudar a mi hijo a reconstruir sus ruinas. Pasaron los meses. Javier y yo empezamos a hablar de verdad, por primera vez en años. Hablamos del dolor, de la culpa, de la ceguera. Fue difícil. Hubo lágrimas y silencios incómodos, pero cada conversación era un ladrillo más en la reconstrucción de nuestro vínculo. Empezamos a plantar nuevas rosas en el jardín, en el mismo lugar donde su padre cuidaba las suyas. Verlo con las manos llenas de tierra, con el rostro más sereno, me daba una paz que no había sentido en mucho tiempo. Un día, mientras desayunábamos, le dije que estaba pensando en vender la casa. Me miró sorprendido. Es demasiado grande para mí sola, le expliqué, y está llena de demasiados recuerdos, buenos y malos. Necesito un nuevo comienzo, Javier. Y creo que tú también. Él asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Vivir en su cuarto de la infancia no era una solución a largo plazo. Ambos necesitábamos nuestro propio espacio para sanar y seguir adelante. Y así lo hicimos. Vendí la casa y compré un apartamento precioso en el centro, con unas vistas increíbles al puerto. Un lugar luminoso, moderno, que era solo mío. Javier encontró un buen trabajo y alquiló su propio apartamento, no muy lejos del mío. La distancia física nos ayudó a redefinir nuestra relación. Ya no era la madre preocupada y el hijo dependiente. Éramos 2 adultos, 2 supervivientes que se apoyaban mutuamente. Me uní a un club de lectura. Empecé un curso de fotografía. Hice nuevas amigas, mujeres interesantes con sus propias historias. Mujeres que me conocían como Beatriz, no como la madre de o la viuda de. Empecé a reír de nuevo, una risa sincera, desde el alma. Me sentí viva, por primera vez en mucho, mucho tiempo.
La mujer del traje azul marino no había desaparecido después de aquella noche. Se había quedado y estaba disfrutando de su nueva libertad. Una tarde, Javier vino a mi apartamento nuevo con una botella de champán. Para celebrar, dijo, con una sonrisa genuina. ¿Qué celebramos?, le pregunté. Mi ascenso, tu libertad, el hecho de que sobrevivimos al peor capítulo de nuestras vidas y salimos más fuertes. Brindamos en el balcón, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían sobre el agua. Y en ese momento, sentí una gratitud inmensa. Y aquí estoy ahora, contándoles esto a ustedes. Compartir esta historia, soltarla, es parte de mi sanación. Leer sus propias batallas en los comentarios me hace sentir menos sola. Gracias por escucharme hasta el final. Si aún no lo han hecho, su apoyo con una suscripción nos ayuda a mantener este lugar vivo. Un lugar donde ninguna de nosotras tiene que sentirse invisible nunca más. Porque todas merecemos ser las protagonistas de nuestra propia vida. Mirando el horizonte desde mi balcón, con mi hijo a mi lado, entendí algo. Valeria, con toda su maldad, me hizo un regalo inesperado. Me recordó quién era yo. Me obligó a luchar, a recuperar mi fuerza, mi voz y, lo más importante, a mi hijo. A veces, las peores tormentas no vienen a destruir tu vida, sino a limpiar tu camino. Y mi camino, por primera vez en mucho tiempo, está despejado y lleno de luz.